Como estamos en cálculo uno, nosotros tenemos o necesitamos técnicas para utilizar una sola integral, ¿verdad? Porque es cálculo de una variable, ¿verdad? Entonces, necesitamos técnicas para poder calcular el volumen utilizando una sola integral, ¿verdad? Integral con respecto a una dimensión, ¿verdad? Generalmente X. Y hay algunos cuantos métodos que se pueden aplicar. Por ejemplo, está el método de las secciones transversales. Todas las que voy a ir citando son para cálculo de volumen, ¿verdad? Está el método de las secciones transversales, está el método del disco, y el método de disco tiene una extensión que es el método de las arandelas. Está bien, todo eso son formas para cálculo de volumen, ¿sí? Luego está el método de disco, también se conoce como sólidos en revolución, ¿verdad? Lo que se hace es, en el método de revolución, de los sólidos de revolución, se hace girar la curva que está en el plano X y Y, ¿verdad? Se hace girar esa curva con respecto a un eje, ¿verdad? Que va a ser el eje de giro, ¿verdad? Por ejemplo, se hace girar la curva y igual a x cuadrado con respecto al eje x y se imagina, ¿verdad? El sólido que se genera a partir del giro de esa curva, ¿verdad? Y se calcula el volumen mediante, en este caso, el método de los discos, ¿verdad? Que enseguida vamos a ver cómo se define. Entonces está el método de las secciones paralelas, el método de los discos, que también es de los cuerpos en revolución. Y hay un tercer método que es uno de los más conocidos, que aparece en casi todos los libros, ¿verdad? Aparece en el Thomas, aparece en el Piskunov y aparece también en el Larson, que es el método de los casquetes cilíndricos o casquillos cilíndricos, le dice el Thomas, que es un método bastante conocido, ¿verdad? Que también le voy a mostrar cómo se utiliza, ¿sí? Entonces, esto es básicamente los métodos que tenemos, ¿verdad? El método de las secciones para cálculo de volumen. O sea, una de las aplicaciones de las integrales definidas que vamos a utilizar y le dedicamos toda una clase es para el cálculo de volumen, ¿verdad? Luego en la siguiente clase le vamos a mostrar las demás aplicaciones de la integral definida, como trabajo, momento de inercia, ¿verdad? Etcétera. Son otras aplicaciones de la integral definida, ¿verdad? De hecho, el área es una aplicación de la integral definida. ¿Está bien? Algunas veces aparece el área como una aplicación de las integrales definidas, que de hecho lo es, ¿verdad? Pero algunos libros le llevan el área en ese capítulo de aplicaciones de la integral definida. ¿Está bien? Entonces, para el cálculo de volumen, que es lo que nos interesa hoy, está el método de las secciones paralelas o transversales, el método de los discos, que es el volumen de los cuerpos en revolución que ya les dije. El método de los discos es una extensión, hay otro método que es una extensión, por ejemplo, cuando hablamos de cuerpos huecos, cuando hablamos de cuerpos huecos, eh, o cuerpos huecos que pueden ser cuerpos huecos que pueden ser generados a partir de la revolución de por lo menos generalmente dos curvas, o sea, dos curvas que giran con respecto a un eje, pueden generar un cuerpo que generalmente es hueco, ¿verdad? Para calcular el volumen de ese cuerpo se utiliza un método de los discos, ¿verdad? Pero es una extensión de los métodos de los discos, ¿verdad? No es el método del disco propiamente dicho, que es el método de las arandelas, ¿está bien? Y el método de los casquillos cilíndricos, del método de las corazas cilíndricas o de los casquetes cilíndricos, ¿verdad? O de la carcasa cilíndrica, de todo lo mismo. El Thomas le llama el método de los casquillos cilíndricos, que es un método bastante conocido, ¿verdad? De hecho, el Thomas, por ejemplo, le dedica toda una sección a este último método. ¿Está bien? El método de las secciones paralelas o transversales para el cálculo de volumen, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener una superficie, ¿verdad? Y yo puedo calcular el volumen eh, eh, trazando, o sea, intersectando esa superficie con secciones transversales, o sea, con planos yo puedo ir cortando esa superficie, ¿verdad? Todos esos planos
son paralelos entre sí, o sea, acá se muestra un solo plano, pero acá en realidad yo puedo intersectar esta superficie con infinitos planos. Si se cumple esa condición, o sea que yo puedo encerrar, digámosle, a la superficie con infinitos planos paralelos, ¿verdad? Porque hay veces que no se puede. Yo puedo aplicar este método, ¿sí? Entonces, en este caso dice una sección transversal del sólido S. Voy a admitirla a sus compañeros. Una sección transversal del sólido S, ¿verdad? Yo tengo un sólido S formada por una intersección de la superficie S con un plano P que es perpendicular al eje X, ¿verdad? Y que pasa por un punto X en el intervalo AB, ¿verdad? Entonces, en el intervalo AB, a esta superficie, yo puedo ir interceptándole infinitos planos paralelos, ¿verdad? Que producen esta sección transversal, ¿verdad? Rx con área AX, ¿verdad? Por ejemplo, esta área, si es un cuadrado, siempre va a ser el valor del lado al cuadrado. ¿Está bien? O en el método de los discos, como siempre va a ser un círculo, o sea, siempre voy a tener una circunferencia y su área va a ser el área del círculo, siempre va a ser pi por radio al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, eh, vamos a trazar dos secciones, vamos a trazar, interceptar esa superficie con dos planos paralelos, uno en x sub k menos 1 y otro en x sub k, como se muestra acá. Tenemos la misma superficie S, pero acá lo interceptamos con dos planos paralelos, ¿verdad? Uno está en x sub k menos 1 y el otro está en x sub k. Acá hay un delta x que puede ser, ¿por qué no?, infinitesimal, ¿verdad? Y se calcula el volumen de este delta volumen, ¿verdad? Al volumen de la késima placa, que este sería el volumen késimo, ¿verdad? Es B sub K es el área en X sub K, ¿verdad? O sea, el área, que es esta área, esta A de X que se muestra acá, multiplicado por delta X. O sea, el área por la variación de X es el volumen. ¿Está bien? Y como yo obtengo, por ejemplo, el volumen de A hasta B, integro este diferencial volumen, integro entre A y B. Entonces, el volumen va a ser la sumatoria késima desde 1 hasta n del área de la sección transversal. El área, eso es un dato muy importante. Una de las condiciones para que yo pueda aplicar este método es que el área esté en función, el área sea una función de una sola dimensión. Eso es fundamental. Si es que el área es función de dos dimensiones, o sea, es función de X y de Y, yo no puedo aplicar este método. Este método se puede aplicar solamente porque el área es función de una sola dimensión. Área es una función de X. El área depende solamente de una sola dimensión. Para eso es válido este método. Entonces nosotros sabemos que si tomamos el límite de esta sumatoria, cuando yo tengo infinitas particiones, o cuando la norma de esta delta K, de esta delta X, cuando la norma de esta delta X tiende a cero, o el número de particiones tiende a infinito, yo voy a poder calcular el área, el volumen de esta superficie, ¿verdad? Que en realidad ya va a ser un cuerpo, ¿verdad? Voy a poder calcular el volumen del cuerpo utilizando una integral definida. La integral definida para el cálculo de volumen dice: el volumen de un sólido de área de sección transversal integrable conocida, el área depende solamente de X de una sola dimensión, desde A hasta B es la integral de A
desde A hasta B, ¿está bien? Entonces el volumen es la integral, los límites inferior y superior, el área A de X, diferencial X. ¿Está bien? Entonces, veamos acá. Este es el ejemplo 1 del volumen de una pirámide del Thomas. ¿Está bien? Página 398. Y nos dice el volumen de una pirámide. Una pirámide de 3 metros de altura, solamente que la altura se coloca en esta perspectiva, ¿sí? Tal que eh, la altura esté en la dimensión X. Por eso es que nuestra pirámide no está así, no está sobre Y, la pirámide está sobre X. ¿Está bien? Está en esta perspectiva, ¿sí? Una pirámide de 3 metros de altura, o sea, la distancia desde este vértice hasta el lado opuesto, ¿verdad? Es hasta la perpendicular del lado opuesto es 3, ¿verdad? 3 es su altura, la altura de la pirámide. Tiene una base cuadrada de 3 metros de largo, o sea, la base acá es 3 por 3. La sección transversal de la pirámide, perpendicular a la altura X del vértice, es un cuadrado de X metros por lado, ¿verdad? Determinar el volumen de la pirámide. Entonces, el área, si yo tengo acá el área en cualquier punto, el área de la sección transversal en cualquier punto se va a poder determinar de X por X, o la área de la superficie en cualquier punto va a ser X al cuadrado, ¿está bien? Si yo quiero determinar el área acá, es 3 al cuadrado, que es 9 metros cuadrados, y el área acá es X al cuadrado, ¿verdad? El área acá también es X al cuadrado, ¿sí? El área, como vemos, solamente depende de una dimensión, depende solamente de X, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos el volumen? El volumen va a ser la integral desde 0, que es el vértice, hasta la altura, que es 3. Entonces, desde 0 hasta 3. De la función del área es x al cuadrado, ¿sí? Este es el área que es perpendicular a la figura, ¿sí? El área de la sección transversal es x cuadrado diferencial x. Al integrar esto, al integrar x cuadrado, tenemos x al cubo dividido 3. Evaluado en 3, evaluado en 0 acá. Evaluado en 3, tengo 3 al cubo 27, dividido 3, 9. Evaluado en 0, tengo 0. Y 9 menos 0 es 9 metros cúbicos, porque es volumen. ¿Está bien? Luego vamos a hacer un ejercicio un poco más complicado, que es este. Vamos a ver. Dice, acá como vemos también yo puedo encerrar por cuadrados, ¿sí? Pero el lado de este cuadrado, vamos a ver que ya es un poco más complejo. Dice, el sólido está entre los planos perpendiculares al eje X, ¿verdad? En X igual a 0 y X igual a 6. Acá está X0, acá está X6. Las secciones transversales entre estos planos son cuadrados, o sea, las secciones transversales son cuadrados cuyas bases van del eje X a la curva eh, X a la 1 medio más Y a la 1 medio igual a raíz de 6. O sea, si yo quiero saber el lado del cuadrado, siempre se va a generar un cuadrado. O sea, de que el área va a seguir siendo una función. Acá yo necesito determinar el lado. El lado siempre va a ser el lado al cuadrado del área, porque yo tengo cuadrado. ¿Está bien? Solamente que de esta parte es fundamental. Dice que las secciones transversales entre estos planos son cuadrados cuyas bases, acá te dice cómo el lado de base va variando. Va desde el eje X hasta la curva. Desde el eje X hasta la curva. ¿Verdad? Desde el eje X hasta la curva. Desde el eje X hasta la curva. Y así sucesivamente. Desde el eje X hasta la curva. Y eso, el lado de base está determinado por esta fórmula. Entonces yo tengo que despejar Y, ¿verdad? Y menos 0 es el lado de base, ¿sí?
O sea, y, ¿verdad? Porque y menos 0 es y. Esto pues es y. Esto es la curva y igual a una función de x. Y esto es 0. Entonces ahí se determina el lado. El lado en cualquier punto es el valor de y menos 0. Y menos 0. Y el área de los cuadrados es lado al cuadrado. ¿Está bien? Sabiendo eso, vamos a resolver. Acá tengo el problema. Esto es como si fuese que yo tengo... hace rato teníamos una pirámide en el eje X, ¿verdad? Acá es como si fuese que tenemos la torre Eiffel, ¿verdad? En el eje X, ¿sí? Se le parece mucho a la torre Eiffel, o sea, la forma que tiene. Entonces lo que vamos a determinar es su volumen, desde 0 hasta 6. ¿Está bien? Como las secciones paralelas son cuadrados, ¿verdad? Lo primero que tengo que calcular es el lado. El lado tengo que despejar y de acá. Entonces ese va a ser nuestro primer trabajo. Despejamos la variable y, porque y menos 0 es el lado. Entonces, y a la 1 medio yo despejo. Entonces, y a la 1 medio al despejar va a ser raíz de 6 menos x a la 1 medio, ¿sí? ¿Cómo yo puedo tener y nomás elevando al cuadrado este miembro y este miembro? Porque 2 dividido 2 va a ser y, que es lo que yo quiero, y nomás, ¿verdad? Entonces, si elevo al cuadrado este término, elevo también al cuadrado el segundo término. Entonces, y es igual a esto. Raíz de 6 menos x a la 1 medio al cuadrado. Acá se aplica el cuadrado de un binomio. El primer término elevado al cuadrado es 6, menos el doble producto del primero por el segundo, que va a quedar x nomás, porque x a la 1 medio al cuadrado es x nomás. No, espera, menos el doble producto del primero por el segundo. O sea, queda x a la 1 medio. Más x a la 1 medio elevado al cuadrado. Y ahí queda x. ¿Está bien? Entonces el volumen va a ser igual a la integral de a hasta b de lado al cuadrado, porque la sección transversal es un cuadrado cuyo lado, el lado de un cuadrado varía en función de esta función, valga la redundancia, ¿verdad? El lado del cuadrado varía en función a esta función. Entonces, desde 0, o sea, desde a hasta b, el lado al cuadrado. El lado es esto. Y todo esto yo tengo que elevar al cuadrado, ¿sí? Acá ustedes pueden elegir todo esto como el primer término elevado al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Hay también, no sé si alguna vez escucharon, la profesora Patricia, por ejemplo, sabe, y también aparece en muchos libros de matemática básica, si es que ustedes usaron el libro de matemática básica, creo que no, eh, que es el cuadrado de un trinomio. No sé si alguna vez escucharon el cuadrado de un trinomio. Existe también una fórmula, una forma de calcular el cuadrado de un trinomio, que es el cuadrado de todos los términos más el doble producto de todas las combinaciones binarias posibles. ¿Está bien? El cuadrado de un trinomio es igual al cuadrado de cada término más el doble producto de todas las combinaciones binarias posibles. ¿Cómo se entiende eso? El cuadrado de todos sus términos, 6 al cuadrado, 36. Menos 2 raíz de 6 al cuadrado es 2 al cuadrado, 4 por 6, 24. Y x a la 1 medio al cuadrado es x. Y x al cuadrado es x al cuadrado. Y acá lo que hacemos es el doble producto de todas las combinaciones binarias posibles. 2 por 6, 12 por 2, 24. Raíz de 6, x a la 1 medio, que es raíz de x, ¿verdad? Luego, el doble producto de 6 por x es 12x. Y el doble producto de este por este.
Entonces va a quedar menos 4 raíz de 6, ¿sí? X a la 1 medio por X, para bases iguales la potencia se suman. 3 medios va a ser, como está acá, ¿está bien? Entonces este es el resultado de elevar al cuadrado este trinomio. Una vez que calculé eso, todavía yo no integré. Yo acá lo que hice fue la cantidad subradical nomás lo que estoy expresando de su forma más simple. Ahí recién voy a integrar. Desde 0, que es el vértice de la Torre Eiffel, hasta 6, vamos a ver otra vez la figura. Perdón, la base de la Torre Eiffel es 0 y el vértice está en 6. Entonces integro desde 0 hasta 6. ¿Está bien? Integro desde 0 hasta 6 y todo esto es el cuadrado del trinomio. La integral de 36 es 36x. La integral de 36x es 36x cuadrado sobre 2, que es 18x cuadrado. La integral de 24 raíz de 6, la integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3. La integral de 24 raíz de 6 x a la 1 medio es 24 raíz de 6 x a la 3 medio por 2 tercios. 24 por 2 tercios es 16. Y acá tengo 4 raíz de 6 x a la 3 medio. Al integrar tengo 4 raíz de 6 x a la 5 medio por 2 quintos. Y me queda 8 quintos raíz de 6 x a la 5 medio. Evaluado en 6, evaluado en 0. Evaluado en 0 va a ser todo 0. Porque el 0 va a estar multiplicando, va a ser todo 0. Evaluado en 6, nos queda, pues esto pueden comprobar, ¿verdad? 36 por 6 es 216. 18 por 6 al cuadrado es 648. 6 al cubo dividido 3 es 72. Y así sucesivamente, ¿verdad? Una vez que resuelvo esa suma y resta, ¿verdad? Me sale que el volumen es 72 sobre 5. ¿Sí? 72 sobre 5 en unidades de volumen, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces el volumen de esa figura que se le asemeja a la Torre Eiffel es 72 sobre 5. ¿Sí? Ojo que las secciones paralelas son un cuadrado acá. ¿Está bien? Bueno, volvamos. Creo que no hay preguntas hasta ahí. No. Vamos a volver acá a la gráfica. Los sólidos de revolución es la segunda técnica que vamos a ver. Es el método de los discos. ¿Está bien? En el método de los discos, lo que se hace es algo muy intuitivo. Yo tengo la curva. Para generar un sólido tengo que hacerla girar con respecto a un eje. Por ejemplo, hago girar esta curva, que es igual a raíz de x, hago girar con respecto al eje x. Entonces, esa curva al hacer girar va a determinar este sólido de revolución. O va a genera, ¿verdad? Este sólido de revolución. Si yo hago girar cualquier figura plana, habrán excepciones, pero en general, cuando yo hago girar una curva en el plano con respecto a un eje X, no se generan cuadrados como el método de las secciones transversales que generalmente, o sea, acá las secciones transversales, al hacer girar, siempre va a tener forma de disco, ¿verdad? A no ser que sea hueco y va a tener forma de arandela, ¿está bien? Pero si el cuerpo no es hueco, tiene forma de disco, ¿verdad? Entonces, el área, acá se aplica el mismo razonamiento, solamente que el área no va a ser lado al cuadrado. ¿El área cuál va a ser? Pi por radio al cuadrado. Entonces cambio nomás. Hace rato era lado al cuadrado. No siempre es porque las secciones yo puedo, o sea, en el método de las secciones transversales depende también de la curva, ¿verdad? O sea, de la forma de la superficie, ¿verdad?
O sea, si la superficie es un cilindro y yo le parto y va a generar nomás también un disco, ¿está bien? O una circunferencia, ¿verdad? O sea, eso depende más bien, el método de las secciones transversales depende más bien de la superficie, ¿verdad? De la forma de la superficie. En el método de los sólidos de revolución, generalmente al hacer girar una curva plana con respecto a un eje, generalmente genera, vale la redundancia, un disco. ¿Está bien? Entonces, el volumen es igual a la integral desde 0 desde A hasta B del área diferencial X, la integral desde A hasta B, y como generalmente siempre genera un disco, es pi por radio al cuadrado diferencial X. ¿Está bien? Entonces, estos dos problemas, el ejemplo 4 del Thomas en la página 400 nos dice, un sólido de revolución, rotación alrededor del eje X. La región entre la curva y igual a la raíz de X entre 0 y 4 y el eje X se hace girar alrededor del eje X para generar un sólido. Determine su volumen. Vamos a hacer ese ejercicio. Voy a hacer en la pizarra. Yeah. Entonces, mi curva es igual a raíz de X entre X0 y X4. Y voy a determinar el volumen del cuerpo generado. ¿Ok? Entonces, acá voy a dibujar. Creo que se ve bien, ¿verdad? Ahí. Entonces acá voy a tener 1, 2, 3, 4. Y mi función es y raíz cuadrada de x. Para 0, 0. Para 1, 1. ¿Está bien? Para 4, 2. Entonces esa es la curva. La curva yo lo hago girar en torno a mi eje X. ¿Verdad? Al hacer girar la curva en torno al eje X genera un cuerpo, un cuerpo geométrico ya tiene volumen, ¿verdad? Entonces, acá se puede tomar una infinitesimal y se ve que lo que yo tengo acá un disco, ¿verdad? Entonces, se puede aplicar también el teorema de las secciones transversales. Va a haber discos que van a ser paralelos, ¿verdad? El área de ese disco siempre va a ser pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? El radio va a ser la distancia desde 0 hasta la función i. O sea, va a ser la función i. El radio es i menos 0, que es raíz de x. Está bien la distancia desde 0 hasta i, o sea, desde el eje x hasta i. Es i menos 0, es el radio, que va a ser raíz de x. Entonces, el volumen va a ser, yo quiero calcular el volumen desde 0 hasta 4, pi por radio, radio vimos que es raíz de x, al cuadrado diferencial x. Pi puede salir de la integral, acá va a quedar x diferencial x. Al integrar x tengo x cuadrado sobre 2. Desde 0 hasta 4 voy a evaluar. Evaluado en 4 va a ser 4 al cuadrado, 16 dividido 2, 8 pi, menos 0. Entonces 8 pi el volumen que genera esta curva. ¿Sí? 8 pi es. Voy a presentar otra vez para leer el otro problema.
Voy a compartir pantalla. Porque tenemos muchos problemas hoy. El siguiente problema es volumen de una esfera. La circunferencia, ustedes saben que se puede expresar mediante esta fórmula, esta ecuación, ¿verdad? X cuadrado más Y cuadrado igual a al cuadrado, que sería el radio al cuadrado, es la ecuación de una esfera, ¿verdad? Se hace girar alrededor del eje X para generar una esfera, ¿sí? Determinar el volumen de esta última, ¿verdad? Vamos a ver cómo podemos determinar el volumen de la esfera. Nosotros sabemos lo que es el volumen de la esfera, sabemos la fórmula que tiene, ¿verdad? Entonces vamos a poder controlar si hacemos bien. Voy a dejar de presentar para poder hacer en la pizarra también. Entonces acá les voy a hacer una aclaración con respecto a la circunferencia. Bueno, esta es la ecuación de la circunferencia. X cuadrado más Y cuadrado igual a al cuadrado, ¿verdad? Entonces si yo despejo Y, voy a tener raíz cuadrada más menos acá. A cuadrado menos X cuadrado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo que pasa con la circunferencia, al estudiarlo como una función, es que acá ya tener menos A, acá tengo A y acá tengo menos A, ¿verdad? Ahí. Lo que pasa con la circunferencia es que esta parte es I igual a positivo raíz de A cuadrado menos X cuadrado. Y esta parte, o sea, esta parte, la parte de abajo, es I igual a menos raíz de A cuadrado menos X cuadrado, ¿sí? Porque un punto, para un valor de X, yo puedo tener un valor de Y nomás. Y si están estos dos, o sea, si yo considero la circunferencia como una función, para un valor de X yo voy a tener dos valores de Y. Y eso no se puede en cálculo, ¿verdad? O no es una función, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer es considerarle a la semicircunferencia, ¿verdad? Y la semicircunferencia, si uno lo hace girar, también genera un cuerpo que es la esfera. ¿Está bien? Y voy a hacer otra simplificación más. Yo no voy a hacerle girar a la esfera, a la semicircunferencia, porque eso me va a hacer integrar desde menos A hasta A. Aprovechando la simetría, porque veo que esto es igual a esto, o sea, es simétrico, como es simétrico con respecto al eje X, yo lo que voy a hacer es, voy a integrar desde 0 hasta A y voy a multiplicar por 2. O sea, el volumen va a ser dos veces, o sea, lo que yo voy a hacer es calcular este volumen. Voy a calcular el volumen de la semiesfera y voy a multiplicar por 2. Para calcular el volumen de la semiesfera es desde 0 hasta A de pi, la función del radio, que es esto. El radio es I. El radio es I. Entonces todo esto es el radio. Esto se va con esto. La raíz se va con el cuadrado, ¿verdad? Entonces me queda que el volumen es 2 veces la integral desde 0 hasta A
El pi puedo sacar de la integral con una constante y lo que voy a integrar es a cuadrado menos x cuadrado. 2pi y acá integro. La integral de a cuadrado es a cuadrado x. La integral de x cuadrado es x al cubo dividido 3. Entre 0 y a, ¿verdad? Para 0 va a ser 0. Y en a va a ser a cuadrado por a, que es a cubo, ¿está bien? Menos a al cubo dividido 3. Y un entero menos un tercio es 2 tercios. 2 tercios por 2 es 4 tercios. Entonces nos sale que el volumen de la esfera es 4pi a cubo sobre 3. 4 tercios pi por radio al cuadrado. Al cubo, perdón. 4 tercios pi por radio al cubo por a al cubo es el volumen de la esfera, ¿verdad? O sea, esto es el volumen de la esfera. Voy a volver a presentar. Estaba presentando, me olvidé de dejar de presentar para explicarle. Por ahí se ve. Bueno. Vamos a ver otro problema. Bueno, ahí se ve, ¿verdad? Igual voy a sacar fotos. Sí, voy a alzar también. Voy a alzar la foto. O sea, de este ejercicio voy a alzar la foto. Y acá tenemos un ejercicio del Piskunov. Es un ejemplo también del Piskunov que nos dice, este que hicimos hace rato, por ejemplo, es un problema propuesto. Este de la Torre Eiffel, que le parece, es de un problema propuesto del Thomas, ¿sí? Estos son ejemplos del Thomas y este es un ejemplo del Piskunov. Dice, hallar el volumen del cuerpo engendrado por la rotación de la catenaria. La catenaria es esto que está en el rojo. Se le parece mucho a la parábola, pero matemáticamente la parábola es, o sea, una parábola es y igual a x cuadrado, ¿verdad? Y como veo, esto no es igual a y igual a x cuadrado. Está dado en forma de exponencial, ¿verdad? También se puede expresar en forma de coseno hiperbólico, ¿sí? Pero no es una parábola, se le parece. Y es la catenaria es la forma que produce, por ejemplo, una cadena cuando se le agarra de los extremos. Cuando se sujeta una cadena por los extremos, genera una forma en la cadena, no la cadena con peso, la cadena, solamente la cadena, sin el dije, vamos a decirle, ¿verdad? O si es una cuerda, solamente la cuerda, sin que nada esté colgando, ¿verdad? Es solamente por su propio peso de la cuerda o de la cadena, solamente la cadena, ¿sí? Produce una forma, esa forma es esto, que es una catenaria. Robert Hooke lo que hizo fue dar la vuelta
la catenaria y utilizarla. O sea, Robert Hooke lo que vio es que la forma de la catenaria se podía utilizar para estructuras, ¿sí? Entonces van a ver que hay muchas estructuras que tienen esta forma, ¿verdad? O muchos domos. Un domo ya sería, tengo una catenaria en este plano y tengo otra catenaria en este plano, ¿verdad? O sea que hay también domos que tienen forma, que ya sería ya, que tiene catenarias pero en dos planos diferentes, ¿está bien? ¿Cuál es la ventaja de utilizar catenarias en estructuras que consume, o sea, consume el mínimo de material posible? Yo puedo hacer con tal que respete la figura, con tal que respete este contorno, yo puedo tener estructuras muy delgadas, porque lo importante es que siga esta figura. Si ya sale de esta figura y en vez de utilizar una catenaria, utilizo una parábola, por ejemplo, ahí sí el grosor va a ser mayor. Y si el grosor es mayor, yo voy a consumir mayor material. Y si consumo mayor material, va a tener mayor costo, ¿sí? Pero el grosor mínimo de material se consigue cuando la forma es una catenaria, ¿sí? Y se utiliza para construcción. Esto, por ejemplo, puede ser el domo de una iglesia, por ejemplo. Esto va a ser lo que esté encima de la iglesia, ¿sí? Y va a ser delgada las paredes del domo porque yo utilicé la forma de una catenaria, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer girar esa catenaria alrededor del eje 0x en el intervalo comprendido desde 0 hasta b. Le voy a mostrar también qué es A, qué es B, qué es A y qué es B, ¿sí? Voy a hacer también la pizarra, voy a dejar de presentar para que puedan ver mejor la pizarra. Ahora lo que vamos a hacer es hallar el volumen que genera una catenaria, ¿sí? Entonces, vamos a ver la fórmula de la catenaria, que es A sobre 2 exponencial a la X sobre A más exponencial a la menos X sobre A. Esa forma tiene. Entonces, yo tengo acá el eje X y acá tengo el eje Y. La distancia desde 0 hasta el vértice de la catenaria es A, ¿sí? Entonces yo hago esta catenaria, yo hago girar en torno al eje X y me genera este sólido de revolución. ¿Está bien? Pero yo quiero calcular el volumen del sólido desde 0, que está acá, hasta B. B sería este, ¿sí? Entonces yo esta parte, el volumen, este volumen es lo que yo quiero, ¿sí? Entonces el volumen va a estar dado por la integral desde 0 hasta B de pi, porque acá vemos también que son discos. Siempre que se hace girar, generalmente se generan discos, ¿verdad? Con un área X que es el área X es pi por radio al cuadrado, ¿está bien? Entonces acá tenemos pi y el radio es esto, a sobre 2 exponencial a la x sobre a más exponencial a la menos x sobre a elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Diferencial x. A al cuadrado sobre 4. Al elevar al cuadrado yo tengo acá a al cuadrado sobre 4. Pi. La pi también puede salir de la integral. Integral desde 0 hasta a y acá tengo el cuadrado de un binomio que va a ser
El primer término elevado al cuadrado, que es 2x sobre a. E a la x sobre a elevado al cuadrado es 2x sobre a. Más el doble producto del primero, que es x sobre a, por el segundo, que es x a la menos x sobre a. Acá tengo que para bases iguales, acá tengo e a la x sobre a por e a la menos x sobre a. Para bases iguales las potencias se suman. X menos x sobre a menos x sobre a es e a la 0, que es 1. Entonces tengo 2 nomás. 2 nomás tengo ahí. Más e a la menos 2x sobre a. O sea, e a la menos x sobre a elevado al cuadrado es e a la menos 2x sobre a. Diferencial x. Y esto integro. Ya tener. La integral de 2x sobre a es a sobre 2 e a la 2x sobre a. La integral de 2 es 2x. Esto yo voy a evaluar. Menos a sobre 2 e a la menos 2x sobre a entre 0 y b. Entonces, vamos a evaluar. Vamos a evaluar primero en b. En b va a ser a sobre 2 e a la 2b sobre a más 2b menos a sobre 2 e a la menos 2b sobre a. Evaluado en 0, esto va a ser 0. Esto va a ser a sobre 2 más a sobre 2. A sobre 2 e a la 0, que es 1. Entonces queda a sobre 2. Menos a sobre 2 e a la 0 es menos a sobre 2. Entonces este se va con este. Entonces voy a tener lo siguiente. Voy a colocar acá el resultado. Volumen va a ser igual a cubo pi sobre 8. Acá, a cuadrado por a cubo. Pi sobre 4 por 2, 8. Todo eso saco factor común. Entonces va a quedar e a la 2b sobre a menos e a la menos 2b sobre a. Más acá, este 2 se va con este 4 y me queda 2 acá. Entonces va a quedar a cuadrado pi b sobre 2. Y ese es el resultado. Ese es el volumen de la catenaria, desde 0 hasta b. El volumen de la catenaria es pi al cubo sobre 8 exponencial a la 2b sobre a menos exponencial a la menos 2b sobre a más pi al cuadrado b sobre 2. ¿Está bien? Ese es el volumen que se encierra al hacer girar una catenaria. ¿Está bien? Y vamos a ver, voy a presentar otra vez. Vamos a ver lo que nos falta. Ahí creo que ya está presentando, ¿verdad? Y yo puedo hacer girar también una curva con respecto al eje Y. ¿Está bien? Entonces acá dice rotación alrededor del eje Y. Determinar el volumen del sólido resultante al hacer girar la región comprendida entre el eje Y y la curva 2 sobre Y. Este es 2 sobre Y. X igual a 2 sobre Y es este. Entre 1 y 4, alrededor del eje Y. Entonces este gira alrededor del eje Y. Acá gira alrededor del eje Y esta curva y genera este sólido. Como ven, acá los discos ya no son discos que están paralelos al eje Y. Los discos ahora están paralelos al eje X, ¿verdad? O sea, paralelo
al eje X, ¿sí? Entonces va a ser lo mismo, solamente que en vez de integrar con respecto a X, voy a integrar con respecto al eje Y. El volumen va a estar dado por la integral acá, desde 1 hasta 4, porque quiere acá desde 1 hasta 4. Del radio era igual a I, en este caso igual a X, que es 2 sobre I al cuadrado pi diferencial I, ¿verdad? La integral desde 1 hasta 4, 2 al cuadrado es 4 pi I al cuadrado, ¿verdad? Y a la menos 2 si quiero llevar en el numerador, acá lo único que hice fue llevar en el numerador. Integro esto, la integral de I a la menos 2 es I a la menos 1 sobre menos 1, ¿verdad? Entonces va a quedar menos 4 pi I a la menos 1. Evaluado en 4, va a quedar menos 4 pi sobre 4, evaluado en 4, menos por menos más y evaluado en 1 va a quedar 4 pi sobre 1, ¿verdad? Entonces 4 pi menos pi es 3 pi. Entonces 3 pi es el volumen que genera esta curva al hacer girar con respecto al eje Y. Acá ya no hice girar con respecto al eje X porque quiere el volumen que determina al hacer girar con respecto al eje Y. ¿Está bien? Y queda este cuerpo, ¿verdad? El volumen de este cuerpo es lo que estamos determinando. ¿Estamos? Y el método de las arandelas es una extensión nada más del método de... Es una extensión del método de los discos, donde yo tengo dos curvas y ambas curvas yo hago girar con respecto al eje X, ¿sí? Entonces, este volumen que está acá es el volumen del vacío que va a generar este radio X y este R sub X determina todo el volumen total. Entonces, el volumen total menos el volumen del vacío es el volumen del cuerpo hueco. Ya no se generan discos, se genera arandela. ¿Sí? Nuestra sección transversal, hace rato teníamos un cuadrado, luego teníamos discos y cuando ya hablamos de cuerpos huecos tenemos ya arandelas. ¿Está bien? Y la fórmula es simplemente la resta de los radios al cuadrado. ¿Sí? Porque en realidad es el área total que está dado por R menos el área del vacío que es R minúscula, ¿sí? Entonces la integral desde A hasta B, pi R mayúscula al cuadrado menos R minúscula al cuadrado. Pi por radio al cuadrado pues área total, menos pi por radio R al cuadrado minúscula al cuadrado es el vacío. El total menos el vacío es, al integrar eso entre A y B, yo tengo el volumen del cuerpo vacío. ¿Está bien? Y en este caso, por lo menos ya nos da las gráficas, ¿verdad? Dice, arandela como secciones transversales. Rotación alrededor del eje X. Para generar un sólido se hace girar la región acotada por la curva I igual a X cuadrado más 1. Esta es la curva I igual a X cuadrado más 1. Acá se ve lo I igual a X cuadrado más 1. Es R de X. R minúscula porque está debajo. Y R mayúscula es I igual a menos X más 3. Este es I igual a menos X más 3. El de arriba. ¿Sí? Determinar el volumen del sólido. Bueno, vamos a hacer en la pizarra también ese. Acá ya está. El de arriba es R mayúscula, que es menos X más 3. ¿Sí? Y el de abajo es el R minúscula. Siempre el de afuera menos el de adentro se trabaja siempre de esa forma. Sí. Una curva genera diferentes volúmenes si es que gira con respecto al eje X o como gira con respecto al eje Y. ¿Está bien? Sí. Una curva puede generar diferente volumen dependiendo de si gira con respecto al eje X y si gira con respecto al eje Y. De hecho, generan diferentes cuerpos luego. ¿Sí? Acá, por ejemplo, esta catenaria giró con respecto al eje X y genera este cuerpo, ¿verdad?
que es bastante particular, ¿verdad? Pero si giraba esta catenaria con respecto al eje Y, iba a generar como este plato, ¿verdad? Y solamente este plato, ¿verdad? Entonces, dependiendo a qué eje esté girando, genera diferentes sólidos. Y el método de las arandelas, que es el tercer método, es así. El volumen es igual a la integral desde A hasta B, pi r cuadrado de x menos r cuadrado de x diferencial x. ¿Está bien? Entonces, el volumen es igual. Voy a revisar un poco el problema. ¿Desde cuándo hasta cuándo iba? Va desde los puntos de intersección, que es desde -2 hasta... Desde -2 hasta 1 es los puntos de intersección. Ustedes en la diapositiva van a poder ver que es desde -2 hasta 1 los puntos de intersección. Pi r de x era que vimos que es la recta, que es menos x más 3. Y r minúscula de x era la curva, x cuadrado más 1. En realidad, esto es el volumen total, o sea, esto va a generar el volumen total y esto es el hueco. Y el volumen total menos el hueco es el volumen del cuerpo hueco. ¿Está bien? Entonces, acá calculo el cuadrado de un binomio. El primer término le va al cuadrado, que es x cuadrado menos 6x más 9. El primer término le va al cuadrado, que es x a la cuarta más 2x cuadrado más 1. Acá va a ser menos x a la cuarta, x cuadrado menos 2x cuadrado es menos x cuadrado, menos 6x. 9 menos 1 es 8. Al integrar eso, tengo pi, esto es 2, pi de menos x a la quinta sobre 5 menos x al cubo sobre 3 menos 3x cuadrado va a ser, porque 6 dividido 2 es 3, más 8x. Bueno, evaluado en 1, voy a hacer acá pi evaluado en 1 va a quedar menos un quinto acá, menos un quinto, menos un tercio, menos 3 más 8 que es 5, ¿verdad? Todo esto es evaluado en 1. Y ahora vamos a evaluar en menos 2. Evaluado en menos 2 va a ser menos 32 sobre 5. Acá va a ser menos 8 sobre 3. Y acá va a ser menos 16. Y acá va a ser 4 por 3, 12. Va a ser menos 12, ¿verdad? 4 por menos 3, menos 12. Y 8 por menos 2, menos 16. Va a ser menos 28, ¿verdad? Y al hacer esta resta, no se olviden del pi. Al hacer la resta te sale 117 pi
sobre 5. 117 pi sobre 5 es el resultado. Ahí. 117 pi sobre 5. Ahí parece valor absoluto, pero ahí dice 117 pi sobre 5 es lo que dice. Eso es el método de las arandelas. Falta el método de los casquillos cilíndricos, que no es difícil. No tienen más que mezclar todo. Porque como vieron, hay por lo menos 3 métodos, ¿verdad? Más el método de las arandelas. Eh, Estoy compartiendo. Ahora estoy compartiendo. 117 pi sobre 5 es el volumen de esta, parece un ruleman triangular más o menos. Y el cálculo del volumen por medio de los casquillos cilíndricos es lo siguiente. Yo tengo la curva y hago rotar esta curva en función al eje de rotación vertical, ¿verdad? Mi eje de rotación vertical puede ser el 0, puede ser 0 acá, x igual a 0, que sería y. ¿Se acuerdan que y igual a x igual a 0? O puede ser un eje paralelo al eje y, x igual a l. ¿Está bien? Si yo tomo un punto de muestra es c sub k, con un grosor que va desde x sub k menos 1 hasta x sub k, genera el grosor, se hace al hacer girar con respecto a ese eje vertical x igual a l, genera lo que se llama un casquillo cilíndrico. ¿Está bien? Esto es el casquete cilíndrico. Y ese casquete cilíndrico nos sirve para determinar el volumen del cuerpo de revolución al hacerlo integrar desde A hasta B nada más. Entonces, el delta B sub K es el volumen del casquete cilíndrico. ¿Cómo yo determino el volumen de un cilindro? 2pi radio por altura es el área lateral del cilindro. Por el grosor ya es el volumen. ¿Está bien? 2pi radio por altura o 2pi r por L es el área lateral del cilindro, ¿sí? Si yo multiplico por su grosor ya tengo un volumen. Y la sumatoria desde 1 hasta n de ese volumen va a ser la aproximación en forma de sumatoria. Y el volumen va a ser exactamente igual cuando la norma de esas particiones tienda a 0 o cuando el número de particiones sea infinito, ¿verdad? Cuando el número de casquetes cilíndricos que uno considere sea infinito, ¿verdad? Que vaya a proporcionar el volumen del sólido como una integral definida. Entonces, este es el grosor. Y acá lo que yo tengo es el área lateral. Acuérdense siempre, es en el método de los casquillos cilíndricos. Lo que yo tengo que integrar, o sea, en el integrando, utilizando el método de los casquillos cilíndricos, en el integrando tiene que estar el área lateral. Entonces va a ser el volumen igual a integral desde A hasta B. 2pi radio por altura, diferencial x, ¿verdad? Esta L puede ser 0 si es que yo estoy girando con respecto al eje Y. Porque el eje Y, ¿se acuerdan que es X igual a L? Es el eje de rotación. L es 0 cuando yo hago girar con respecto al eje Y. ¿Sí? Cuando yo tomo el eje Y, que es X igual a 0, es 0 este. ¿Qué significa la L? La L es, la L es 0 si yo estoy haciendo girar exactamente con respecto al eje Y. Si yo tengo un punto que está una unidad a la derecha del eje Y, es 1. Si está una unidad a la izquierda del eje Y, es menos 1, la L. ¿Está bien? Es el radio. Y f de x es la altura. Entonces vamos un poco a hacer este ejercicio. Hace rato nosotros hicimos girar esta figura igual
f de x igual a raíz de x, nos lo hicimos girar con respecto al eje x y nos salió la forma que teníamos hace rato. Ahora, yo en vez de hacer girar con respecto al eje x, voy a hacer girar con respecto al eje y. Voy a tener otra figura ya, ¿sí? Otra figura totalmente ya, ¿sí? Desde 0 hasta 2 voy a hacer la integración. Vamos un poco a ver cuánto sale. No se complique. En el método los casquillos cilíndricos no se tienen que complicar, porque si se complican van a ser mal. Entonces, yo tengo así. Para 0, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hace rato yo hice girar con respecto al eje X y me salió esa forma de hace rato, ¿verdad? Ahora yo voy a hacer girar con respecto al eje Y y es esta forma en la que se produce. ¿Sí? Es como si fuese cuando uno agita un vaso. Cuando uno agita el agua en un vaso, se genera como un remolino, ¿verdad? Y más o menos esa figura es la que adquiere, ¿verdad? Como si fuese que hay un remolino ahí adentro, ¿sí? Todo esto. Entonces, el volumen está dado por la integral desde 0 hasta 2, porque voy a integrar con respecto al eje Y. Eh, desde 0 hasta 4, ¿verdad? Sí, porque hace girar con respecto al eje Y, pero utilizamos diferenciales X de integración. Si utilizamos la diferencial X de integración, va desde 0 hasta 4. ¿Está bien? Desde 0 hasta 4. Y acá es 2pi x menos L por la altura, que es la función, ¿verdad? Que es raíz y igual a raíz de x. La función es f de x, que es raíz de x. L, acá mi eje de rotación es x es igual a L igual a 0. L vale 0, porque gira con respecto al eje Y. Entonces el volumen va a ser la integral de 0 hasta 4, 2pi, x por x a la 1 medio es x a la 3 medio. Sí. 2pi sale de la integral y la integral de x a la 3 medio es x a la 5 medio por 2 quintos. Entonces va a ser 4pi sobre 5 desde 0 hasta 4. Ahí. Entonces, está bien. Y va a quedar 4pi, para 0 va a ser 0. 4 a la 5 medios, y yo puedo poner acá, raíz cuadrada de 4 elevado a la 5 sobre 5, ¿verdad? Raíz cuadrada de 4 elevado a la 5. El 4 va a poder salir dos veces de la raíz. O sea, 4 al cuadrado es 16 por 4 es 64. Y la raíz del 4 que se va a quedar es 2. 64 por 2 es 128. Pi sobre 5. Entonces el volumen es 128 pi sobre 5. ¿Sí? Ojo que acá L vale 0. ¿Por qué L vale 0? Porque mi eje de rotación es I igual a 0, o sea, X igual a 0,
que es el eje Y. Yo hago rotar exactamente, elijo el eje Y como mi eje de rotación. Entonces así calculo. Estas son las varias técnicas de cálculo de volumen utilizando cálculo unidimensional, o sea, cálculo en una dimensión. ¿Está bien? Ustedes cuando vean cálculo multivariable van a ver que existen técnicas más apropiadas como integrales triples o integrales dobles que se puede utilizar para el cálculo de volumen. Pero para cálculo de una sola variable, estas tenemos 4 técnicas